Y bien, muchachos, vamos a comenzar. Aquí tenemos los patrones del saco. Lo estamos ordenando de esta manera para saber cómo los vamos a poner. Este es la parte del cuello. Vamos a comenzar por hacer primero el cuello. Ya el cuello está unido la parte del forro con la parte de satén, como lo ven, que es mucho más brillante, más bonita. Vamos a comenzar a coser primero el cuello. Vamos con el cuello. Bueno, primero vamos a coser, a pasar una costura por todo el borde del dibujo, ¿no? De la forma que tiene la parte del cuello. Entonces vamos a hacerlo un poco lento, vamos a hacerlo suave, poco a poco. No vamos a poner la máquina en alta velocidad porque estamos trabajando con una pieza súper pequeña. Hay que tener un poco de paciencia con las costuras y ir respetando las líneas. Entonces, para que te sea más fácil, trata de pasar la puntada siempre por donde va la línea, para que no tengas dificultad a la hora de coser, sino la misma línea te va a servir de guía. Poco a poco lo vamos haciendo hasta que tiremos, hacemos una puntada de atraque para que no se nos vaya a soltar al final. ¿Ve? Mi máquina es automática y hace el corte del hilo. No tengo que estar cortando el hilo. Ahora vamos a cortar todo lo que es el borde. Vamos a cortar todo lo que es la orilla y la forma. Después vamos a tratar de darle vuelta y con una pinza, muchachos, nos vamos a ayudar. Con una pinza, porque hay punteros para hacer eso, pero siento que como es una miniatura podemos romper la tela. Por eso prefiero usar la pinza, perdón. Entonces vamos a ir limpiando poco a poco lo que son las punticas, los ejes, ¿ves? La parte final. Luego aquí sacando hasta la tela que está marcada. Con sumo cuidado porque acuérdense que son telas completamente delicadas, entonces la podemos romper. Bien, una vez que nosotros ya hemos terminado eso, acuérdense que la cosa importante es la plancha. La plancha es muy importante en cada pieza que estemos sacando. Sé que de repente a muchos les parecerá ladilla, pero yo mi plancha la tengo exactamente al lado de la máquina, porque voy soltando una pieza y voy pasando lo que es plancha de una vez. Bueno, ya de una vez que ya esté todo listo, voy a quemar los hilitos que están bordeando. Hay que hacerlo con sumo cuidado porque acuérdate que es satén y el satén pues es muy inflamable. Entonces hay que hacer poco a poco ese trabajo, hay que hacerlo detallado. Una vez que ya lo terminemos todo, vamos a pasar la plancha. Ahí pasé la plancha, quedó completamente liso. Mira cómo quedó. Ahora vamos a pasar relativamente en la punta, por el orillo, una costura por el orillo. Pero vamos a utilizar una página porque como la pieza es pequeña, una hoja de papel, ese es el truco. La hoja de papel nos va a ayudar porque como la pieza es completamente pequeña, nos va a hacer que la máquina deslice suave y que no se nos ruede la tela. Vamos haciendo nuevamente como lo hicimos en principio, vamos marcando lo que es la orilla, vamos dándole poco a poco. Sé que de repente eso es un trabajo que uno piensa que va corriendo, no, por eso es que se toma su tiempo al momento de hacerlo. Bueno, vamos haciendo, esa costura se llama un pespunte. Un pespunte es una costura que hace que la prenda se nos vea con mejor acabado y que nos mantiene de que no se nos abombe o no se nos, ¿cómo diríamos? Que no se vea la prenda abierta ni se vea arrugada. Ven, el papel se desprende sumamente fácil. Ustedes van soltando normal y ya pueden utilizar cualquier tipo de hoja, menos cartulina porque es muy duro. Entonces, como ven, va soltando. Y si le quedan algún residuo, como me pasó a mí, en este caso, pues ustedes van a utilizar la misma pinza para ir retirando lo que son los papelitos o los residuos, que son súper pequeños. Yo tengo que hacerlo siempre y prefiero hacerlo así porque el trabajo me queda completamente pulcro, completamente limpio. Me encanta. Bueno, ya terminamos allí. Les voy a mostrar cómo quedó el pespunte en la orilla. Le hace ver un buen acabado. Déjenme acomodar un poco la cámara porque siento que la cámara, no sé, si cualquier cosa déjenme averiguar cómo puedo hacer un ángulo de cámara mejor para que se detalle todo bien. Bueno, ahí se logró ver bien. Ahora vamos a pasar con la unión de la parte del saco. Pero vamos a comenzar primero es, claro, las piezas, ojo, otra vez, previamente planchadas, porque si no vamos a tener arrugas. Y eso no va a ser bien para la pieza después que ya esté ensamblada porque le va a ser muy difícil plancharla. Vamos a comenzar con la parte de atrás del saco, la espalda. ¿Se acuerdan que les había dicho que la espalda le habíamos hecho una semicurva, verdad? Una semicurva para que nos diera la forma de la espalda. Ya van a ver por qué eso.
Bueno, voy a comenzar uniendo relativamente las piezas de la tela principal, que es la tela de color rojo, es la tela que se nos ve allí. Vuelvo y repito, ese es un yacar delgado, fino, que no sirve para cortina. Hay yacares que son para vestidos, hay yacares que son para tapicería, hay yacares que son para cortinas, para que no vayan a confundir. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. En la misma línea que está trazada, vamos a ir pasando la aguja sin que se nos ruede las telas. Como en este caso, pues relativamente las telas están cortadas prácticamente al mismo tamaño, no hay dificultad a la hora de coser. Al final acuérdense de hacer el pespunte. Bien, una vez que ya tenemos todo unido, ya sabes que lo que vamos a hacer, el siguiente paso es planchar. Planchar. Vamos a unir ahora la parte del forro. Se van uniendo las piezas. Primero pasar la parte de la tela principal, que es la roja. Ahora viene la parte secundaria o la tela que es el color forro. La decidimos color negro porque es la que mejor se ve con el traje. Hacemos también un trepunte. Yo estoy utilizando como forro la tela tafeta. La tafeta es una tela que es súper delgada y no me va a incluir volumen a la pieza. ¿Ves? Ya una vez que esté planchado, mira cómo se nos ve el acabado. Por eso hay que hacerlo antes de armar la pieza, para que todo nos quede bien, bien bonito, bien prolijo. Bien, ahora vamos a ensamblar lo que son las partes delanteras. ¿Se acuerdan que le había dicho que a mí me gustaba hacer esa costura? Porque hay personas que hacen directamente la pieza para solamente doblar. Y con eso se ahorra una costura, pero en este caso yo le estoy enseñando a hacer un traje que se vea completamente parejo y bien bonito a la costura. Colocamos la otra pieza. Colocamos la otra pieza, claro, hay que hacerlo otra vez con delicadeza, con cuidado, normal, con la máquina en lento. Si ven que la cámara se mueve es porque la máquina mía tiene demasiada vibración y el trípode es liviano, pues está puesto encima de la mesa. Una vez que ya hayamos unido las dos piezas, pues ya saben lo que les dije, volvemos a planchar para que la pieza nos quede completamente lisa, nos quede pulida. Y vuelvo y repito de nuevo porque siempre voy a recalcarles a ustedes esto, lo que es los acabados en el material. Igual el forro también se tiene que planchar porque para que no vaya a causar ningún bombache o bomba al traje. Bien, vamos a hacer la misma operación con el forro. Vamos a trabajar directamente el forro. Unimos la primera pieza, le damos un atranque. Con el forro se tiene que poner cuidado por ser una tela tan fina, no vaya a causarle problemas con la máquina. Si ustedes ven que la máquina les pone pegoleón de la tela, utilicen una hoja de papel que esa les va a ayudar a deslizar más rápido y mejor, porque estas son piezas relativamente pequeñas. Eso lo aprendemos nosotros cuando estamos cosiendo piezas miniaturas. Abrimos las piezas, ¿verdad? Hay que plancharla también igualmente para que no nos quede tampoco abombada. Una vez que estén planchadas las piezas, que ahí tiene planchada la pieza de adelante y la pieza del forro, que es la que vamos a poner. Perdón, vamos a coser primero el cuello. Antes de colocar el forro se cose primero el cuello. Lo vamos a doblar a mitad. El cuello lo vamos a doblar a mitad y vamos a hacer un pequeño piquete como marca que nos va a dar marcar el centro de la pieza. Ese centro de la pieza se hace con un pequeño piquete que ahí se ve. Lo vamos a poner con la costura del centro de la espalda, de las piezas de la espalda. Y vamos a coser primero de un lado. Siempre prefiero coser primero así de un ladito y después podemos pasar la máquina del otro. Esto es para que no nos quede la pieza rodada ni más de un lado ni menos de otro, sino que nos quede con mayor precisión. Vamos cosiendo poco a poco, vamos a ir organizando. No podemos pasar la máquina porque son una pieza que lleva una curvatura y si ustedes no la organizan bien, pueden que hagan una pinza y entonces les toque volver otra vez a desbaratar la pieza. Acuérdense que ese lado del frente tiene que ser la parte del satén. La parte del satén, que es la parte más brillante, la que tiene que ir de frente. Porque cuando ustedes la doblen, claro, se va a doblar al frente. Vamos a coser la otra parte, vamos a voltear la pieza. Ya aquí va a ser más fácil porque ya está marcada la guía de por dónde debo coser. Acuérdense que en cada pieza de corte se le deja un medio centímetro de margen de costura.
se le deja medio centímetro a la pieza. Le pueden dejar un centímetro, pero eso después tienen que recortarlo porque si no hacen que la pieza se vea muy gruesa. Bien, ahora voy a revisar lo del cuello, si me quedó bien. Bueno, ahí me quedó bien, perfecto. Miren, ahí encajó completamente la pieza. No, o sea, la costura se está viendo fácil porque ya la pieza relativamente está ensamblada. Vamos a montar el forro igual cara con cara. Significa que lo que está a la costura van hacia el lado contrario de la otra cara de la pieza. Y ahí como ustedes están viendo, pues yo voy a utilizar de ayuda estas pinzas que yo las utilizo cuando son piezas para que no se me vayan a rodar con la costura. Yo las voy a marcar directamente donde está el medio con medio de ambas piezas. Y ahí me va a servir de referente directamente. Y cuando ustedes están viendo, todo está encajando perfectamente. Si hacen los cortes limpios y pulidos, todas las piezas le van a encajar. Bien, vamos a comenzar entonces a coser por la punta de la pieza, es decir, donde comienza, donde comienza el corte del costado. Igual hacemos un atraque, eso es para que no se nos vaya a descoser a la hora de voltearlo, porque por lo general hay mucha gente que no se lo hace y cuando estés volteando la pieza se descose. Vamos a seguir nuevamente el lineamiento. La línea está marcada, porque acuérdate que cuando yo hice el corte y la marca del patrón en la tela, yo de una vez hice un punto donde me voy a guiar que está cosido relativamente el cuello, para que no se muestre la costura de fondo. Con sumo cuidado voy en la parte redonda, la parte curva, cebando para que no se me haga ninguna pinza. Igual voy estirando, igual voy colocando bien. Y la misma pieza pues me va indicando relativamente cómo se ve cosiendo. Esto es un trabajo, muchachos, de suma paciencia. La verdad que al principio a ustedes los va a distraer, los va a relajar muchísimo porque créanme que cuando ustedes ven la pieza ya terminada, a ustedes les va a dar un gusto ver que relativamente hicieron algo que fue muy bonito, muy decorativo para sus propias colecciones. Bien, ya cosimos los ambos lados, ahora vamos a coser la parte de atrás. Igual estiramos para que las piezas queden completamente juntas, se estira bien para que no nos queden bolsas y pasamos de nuevo la costura por la línea. Bien, ahora vamos a voltear. Vamos a voltear la pieza. Así tiene que quedar, ¿ven? Vamos a voltearla. Y prácticamente el trabajo del ensamble del saco ya lo tenemos prácticamente en un 25%. Cuando le digo un 25% es porque relativamente ya se ve que está tomando forma. Igualmente vamos a voltear la parte delanteras. No es difícil el trabajo, ya cuando ustedes lo hacen por primera vez de repente puede que no les salgan bien, pero cuando lo hacen por segunda vez ya ven que están mejorando y si es una tercera van a ver que lo van a hacer muchísimo mejor, muchísimo mejor. Nuevamente cuando yo vuelvo y hago el voltear la pieza, pues tú sabes que vamos haciéndolo poco a poco con la ayuda de la pinza para que nos queden todas las puntas y los filos nos queden relativamente al ras. Cuando decimos al ras es que no nos queden ni de un lado ni de otro, sino nos queden completamente perfectos para que cuando se pase la plancha, nuevamente que se va a pasar la plancha, nos quede la pieza completamente ya aplastada o nos quede relativamente ya con la forma. Bien, ¿ves cómo está quedando? Ahí se está viendo ya la pieza relativamente, la forma del cuello. Ya una vez que planché, vamos a pasar una costura, mira cómo se ve la pieza con la forma. Vamos a pasar una costura por las orillas del costado de toda la pieza, bordeando toda la pieza. Se va bordeando toda la pieza con sumo cuidado. Esta costura se hace con la intención de que cuando estés ensamblando la parte de la manga y cerrando el costado, ya cerrando los costados de la pieza, no se te vaya a rodar ni el forro ni tampoco te vaya a quedar marcas por fuera
de la pieza principal, que es la del color que siempre se va a ver. Igual se va haciendo súper poco a poco y se va haciendo en un orillito. No precisamente tienes que agarrar mucho espacio, sino tiene que ser en un orillito de la tela. Esto es simplemente, esta costura es para fijar, para que no se nos ruede la tela. Cualquier muchacho, cualquier duda, acuérdense de escribirme. No se les vaya a olvidar que por lo menos a ver si ganamos tiempo con esto, lo del traje. Pues sé que de repente para los que no tienen la noción de la costura, pues esto les va a ayudar por lo menos a tener unas ideas de cómo seleccionar lo que es la tela y seleccionar los cortes. Bien, cuando ya le pasemos en la orilla, vamos a poner la forma del saco. Ya ustedes más o menos allí en el video están viendo de que el saco ya está teniendo la forma completamente. Ya la costura allí de pisada, no le voy a hacer costura de pisada porque es para un traje, para que no le reste elegancia, para hacerlo mucho más formal, no hacerlo informal. Esas costuras de adornos que se le hacen de pisada, pues le hacen ver que el traje se vea muy informal. Bien, ahí ves cómo está quedando la pieza. Voy a rodar la cámara porque siento que la cámara posición a veces no sé si se enfoca. Ustedes me dirán y uno va mejorando en el tiempo. Bien, ahora vamos a proceder a hacer las mangas. Las mangas, pues, si ustedes se dan cuenta, los forros yo no los corté a la medida de la pieza, sino los corté en cuadro grande porque ya van a ver por qué se hace esa, el corte de la pieza. Se hace una pieza en grande porque para que les sea más fácil a ustedes coser. Bien, vamos a voltear la tela y lo vamos a coser al revés, donde marca la línea. Hacemos el atranque y ahora, después que sacamos eso, vamos a... Yo, esperen un momentico que se me cayó se me cayó la pinza. Ok, cosas que pueden suceder. Bien, cuando ya terminemos la pieza, ya ustedes se van a dar cuenta que le es más fácil coser las piezas de forro en algunas piezas así de grande, para que ustedes mismos después que la hacen la van recortando, pero tienen que ser en piezas planas. Cuando decimos piezas planas es cuando la pieza relativamente no tiene ninguna curvatura. Bien, ahora mira lo que voy a hacer. Voy a pasar una costura en la pieza del forro. En la pieza del forro. Luego que pase la costura en la pieza del forro, voy a doblar dejando un pequeño margen de la tela principal. Eso es con la finalidad de que no se me salga el forro por la manga. Entonces lo voy a dejar una pues, pequeña, muy pequeña. Paso la plancha nuevamente y ahora sí voy a hacer lo mismo que hicimos con el saco. Voy a coser los bordes para que no se me ruede relativamente el forro cuando esté uniendo el forro, la manga con la pieza principal del torso de la chaqueta. Con sumo cuidado, van cosiendo poco a poco. Si ustedes ven que cometen un error, paren, corten, desprendan y vuelvan a hacerlo. Bien, ahora vamos a recortar. Mira cómo se vio cuando se recortó. Vamos a hacer la misma operación con la otra pieza. Doblamos, pasamos una costura por la pieza del forro para hacer una costura de pisada. Doblamos nuevamente, dejamos el bordecito que necesitamos y ahora vamos a pasar por el borde de la pieza. Vamos a hacer la costura para que se nos sostenga el forro con la pieza principal. Luego que terminemos eso, bueno, ya sabes que viene el corte de puntas, viene el planchado también, ojo. Lo que pasa es que no lo muestro porque la plancha está muy retirada. Bueno, ahí voy a colocar la manga en la pieza. Acuérdense que estoy calculando la mitad a mitad. Y vamos uniendo la pieza. Poco a poco uno va dando la forma, va volteando la pieza con sumo cuidado. Lo que pasa es que en cámara no se ve como la vamos haciendo, pero va a ir uniéndose poco a poco y ya mismo va dando la forma. No es complicado, la verdad que no es complicado. Cuando usted haga la primera pieza no se vayan a enojar si no les sale bien. Simplemente vuelvan y corten una y háganlo de nuevo para que sepan de que la segunda ya les va a salir muchísimo mejor.
Acuérdate que no todos nacemos con ese conocimiento, sino el conocimiento lo vamos adquiriendo cada vez que la, vamos haciendo el ejercicio prácticamente. En el ejercicio o en la práctica vamos agarrando lo que es la experiencia y vamos agarrando lo que son las ideas. Bien, voy a soltar bien la pieza, doblarla. Como ven, ahí tiene la pieza de la manga. Está quedando con su forma la chaqueta. Vamos con la otra manga. Vamos dándole con sumo cuidado para que las piezas no nos vaya a quedar ninguna pinza. Acuérdense que estos videos se los voy a poner a ustedes por pieza porque no los voy a poner unidos porque relativamente pues se hacen muy largos y como es un video explicativo necesito que ustedes adopten toda la idea que les estoy dando acá. Cualquier cosa, ustedes vuelven y repitan el video las veces posibles como para ver cómo se van ensamblando la pieza. No lo hagan en una sola vez porque sabes que pues de repente puede que pases por alto alguna. Bien, ahí voy sacándolo de la manga. Voy sacándole la manga, ahí le estoy mostrando cómo va agarrando la forma del chaleco, del saco. Pues le voy a decir algo, le voy a ser sincero, yo había comprado ese trozo de tela, lo había comprado para hacer un traje y nunca lo había hecho, sino que se me presentó la oportunidad y quise usar esa misma tela. Y por lo que veo, pues me gustó cómo está quedando el efecto. Ahora sí, vamos a cerrar los costados. Agarramos las mangas, comenzamos por las mangas, vamos uniéndolo al punto debajo de la axila. Cuando llegamos, frenamos, acomodamos bien lo que es la punta y ahí vamos a pasar otra vez poco a poco la máquina. Si tienen que volver a soltar porque les queda un poco jalado o suelto, vuelvan y suelten, no se preocupen, porque la idea es que mientras más repitan el proceso, pues van a agarrar la experiencia. Bueno, les voy a comentar Ay, que no se me me diga que borró no me grabó. la costura del costado, entonces me tocó Que ladilla con poner este ya cuando ya teléfono, estaba ¿no? finalizado. De todas maneras tomaron ya la idea. Aquí las estoy volteando con la pinza, como les dije, los indispensable que es tener una pinza, de verdad, porque a mí me ayuda muchísimo a la hora de vestir mis muñecos, a la hora de voltear las piezas. Ustedes se han dado cuenta que esa es una herramienta muy esencial que ustedes la deben de tener. Vamos soltando y quemando los hilitos pequeños que quedan porque sabe que ya le estamos dando los toques finales a la pieza. Como ven de una vez que la forma del saco va agarrando directamente ya solo. Vamos a planchar la solapa y se va a ver que vamos a planchar la plancha. Yo por lo general a veces paso plancha, a veces cuando ya la pieza está terminada, como mi plancha es de vapor, yo le paso simplemente vapor sin pasarla por encima, para que la pieza no se quede muy aplastada ni tampoco quede muy abombada, sino quede Está al 10. pasando eso. Ah, no, acá me está haciendo en YouTube. Cuando decimos al 10 significa que quede ¿Ya lo vieron? exactamente a medida. No sé si habrán visto el otro. Aquí estoy comprobando que relativamente los cierres estén las piezas estén completas. Le voy a medírselo al muñeco de modelo. Y lo otro es el drama mexicano. Bien, lo que pasa es que yo utilicé uno de los Ken que son súper tiesos, que no pueden abrir los brazos, sino que es hacia arriba y hacia abajo más nada. Y es un poco complicado probar la chaqueta, pero ya entonces más adelante yo les voy a mostrar cómo lo puse a Mr. Puno, que me imagino que les va a modelar a ustedes lo que es el saco. Bien, una vez que estoy acomodando bien las piezas, doblando bien las mangas, viendo que todo encaje perfecto, y si se dan cuenta, relativamente la pieza quedó muy bonito el saco. Sencillo y rápido. Acuérdense que ustedes esos mismos patrones los pueden modificar. Bien, aquí tenemos la pieza ya terminada en detalles. En detalles. Simplemente lo que hice fue cambiárselo al muñeco, no le hice ni de planchado ni nada. Bien, muchachos, no queda más nada que despedirme. Entonces estamos pendientes para montar el video del pantalón, que ya lo estoy editando. Y de último pondremos el de la camisa, que es el trabajo, bueno, para seleccionar la tela. Chao.